Buenos días, mi nombre es Helen Juliana Vidal y yo hoy le explicaré el delito de perfidia. La exposición se dividirá en 6 ítems: definición del delito, elementos del delito, normativa internacional, normatividad nacional, casos de análisis y normas consuetudinarias. El objetivo es analizar y contextualizar el delito de perfidia como un crimen de guerra en la justicia nacional e internacional. Antecedentes de la perfidia. La prohibición a la perfidia nace en el Código de Liber, la Declaración de Bruselas y el Manual de Oxford, donde ya existían indicios sobre el trato que se daría a los actos engañosos que apelaran a la buena fe. Sin embargo, por primera vez y en base a estos instrumentos, el reglamento relativo a las leyes y a la costumbre de la guerra terrestre firmado en la ciudad de La Haya, Reglamento de La Haya, tipificó por primera vez en el artículo 23, literal B, prohibiendo traicionar al enemigo para matarlo o herirlo. Asimismo, en el Protocolo Adicional 1, según el Estatuto de la Corte Penal Internacional, matar o herir a traición a persona perteneciente a la nación o al ejército enemigo constituye un crimen de guerra en los conflictos armados internacionales. ¿La perfidia y las estratagemas son delitos iguales? No, deben distinguirse. Por su parte, la perfidia va a engañar al adversario para legitimar un acto y obtener ventaja militar, simulando una protección que el derecho internacional humanitario otorga en casos específicos. Por otra parte, las estratagemas buscan que el adversario cometa un error, es decir, una maniobra imprudente y peligrosa sin recurrir a la simulación. Según la RAE, la perfidia es definida como deslealtad, traición o quebrantamiento de la fe debida. Encontramos un nuevo principio, ¿ya lo conocías? El principio de fe debida debe ser analizado en una estrategia militar. Las partes, previo al ataque, deberán considerar si han infringido las normas del derecho internacional humanitario o no. Podemos afirmar que la perfidia se constituye como un delito cuando las partes en un conflicto realizan actos y o utilizan métodos de guerra que pretenden crear en el enemigo una falsa situación que genera que éste realice acciones que de otra forma no realizaría y le otorgan una protección en virtud de las normas del derecho internacional humanitario. Con este engaño se busca obtener una ventaja militar. La perfidia no es un delito que se constituye per se, ya que su configuración está sujeto a un resultado lesivo o afectación a la contraparte. El artículo 37 del Protocolo Adicional 1 a los Convenios de Ginebra establece una lista ejemplificativa de los actos que por su naturaleza pueden ser perfidos. El primer acto es simular la intención de negociar bajo bandera de parlamento o de rendición. Usualmente es una tela blanca, signo que por costumbre internacional se ha visto como una muestra clara de la intención de obtener paz. Debe entenderse que cuando una de las partes visualiza una bandera blanca, piensa inmediatamente que su adversario ha decidido bajar las armas para conseguir un acuerdo que satisfaga a ambas partes o que por su parte busca rendición por ser lo más adecuado en esta contienda militar. El segundo acto es simular una incapacidad por heridas o enfermedad. Acto que ha sido prohibido debido a la protección internacional que reciben los combatientes al ser heridos en batalla. Es decir, tienen el derecho a no recibir más ataques, por lo que el enemigo tiene la obligación de respetar su derecho a la vida e incluso procurar la atención si es posible. El tercer acto es la simulación simular el estatus de persona civil o no combatiente. Se debe entender que la persona civil no puede ser objeto de ataques en un conflicto armado, por lo tanto, al simular esta condición, se gana la confianza del adversario, ya que, como se evidencia, se entendería que no portan armas y, por lo tanto, no son amenaza para el desarrollo del conflicto. El cuarto acto es simular que se posee un estatus de protección mediante el uso de signos, emblemas o uniformes de las Naciones Unidas o de estados neutrales o de otros estados que no sean parte en el conflicto.
Un ejemplo del tercer acto de simular el estatus de persona civil no combatiente es un caso colombiano. Los hechos suscitaron el 10 de marzo del 2014 cuando miembros del Frente 15 de las FARC, vestidos de civiles, asesinaron a 4 militares colombianos, evidentemente, pues estos miembros del grupo armado no estatal abusaron de su falsa condición de civiles y de la confianza que consecuencia le dieron pues, los miembros de las Fuerzas Armadas para así obtener pues una ventaja militar en base al engaño del adversario. Simular los signos e emblemas uniformes de las Naciones Unidas, un ejemplo de ello es otro caso colombiano, ocurrió en el año 2008, donde se llevó a cabo la operación denominada Jaque, realizada por el Ejército Nacional, en la cual se efectuó el rescate de 15 secuestrados que se encontraban a manos de las desmovilizadas guerrillas de las FARC. En dicha operación se pintaron 2 helicópteros del ejército con colores de una supuesta misión humanitaria internacional de blanco y rojo. La visita de estos helicópteros fue producto de unas negociaciones entre el ejército y las guerrillas. El ejército incentivó que las personas detenidas fueran llevadas a un lugar determinado para un intercambio humanitario. Las FARC, confiando en lo pactado, permiten el traslado de los secuestrados. Cabe decir que en el helicóptero también habían personas con signos de la Cruz Roja. Y durante el trayecto de vuelo se inmovilizaron a los 2 guerrilleros y anunciaron la libertad de los detenidos. ¿Se constituye el delito de perfidia? Para ello veremos un video de la operación Jaque. I love you very much. Operación de inteligencia militar He estado encadenado durante 10 años. más audaz. Mi Dios, mano, gracias. ¡10 años acabando el ejército! Hoy, hace 10 años, exactamente el 2 de julio de 2008, 15 personas que estaban secuestradas por la entonces guerrilla de las FARC fueron rescatadas por el gobierno colombiano en la exitosa Operación Jaque. En esta operación, miembros de la fuerza pública lograron infiltrarse como integrantes de una unidad comunitaria y sin un solo disparo consiguieron sacar con vida a los secuestrados en mitad de zona selvática del Guaviare. Estos fueron los momentos que más estremecieron a Colombia. 3 contratistas estadounidenses, 11 policías y militares y la ex candidata a la presidencia Ingrid Betancourt, que estaban en poder de las FARC, eran llevados a la libertad después de varios años de cautiverio en la selva del Guaviare. La Operación Jaque es una operación grandiosa que será recordado por los anaqueles de la historia por confines de tiempo, por cuanto esa operación tiene un componente muy importante, que fue el respeto por los derechos humanos. La operación debía salir perfecta, así lo aseguran algunos integrantes que hicieron parte del rescate. El helicóptero Mi-17 del Ejército Nacional fue camuflado con colores blanco y rojo y en un lapso de 22 minutos debía llevar a las 15 personas hacia la libertad. 7 minutos era un tiempo prudencial en el que se preveía que podían embarcar las personas. Y ese era un tiempo en el que usted determinaba, ya se habían hecho los ensayos, era lo que básicamente se demoraba el personal en embarcar. 2 planes habían diseñado estratégicamente las autoridades para efectuar el rescate. Si el plan inicial no se lograba realizar, el ejército tenía un as bajo la manga. Pero había un plan B, que era una flotilla de 30 helicópteros a 5 minutos de donde fue el rescate y 2 batallones de operaciones de fuerzas especiales, el cual buscaban persuadir a todo este grupo de guerrilleros para que entregaran a los secuestrados. Hoy estos héroes son recordados con gratitud, una operación que es única y pasa a la historia en todo el mundo, logrando uno de los rescates más importantes en Colombia. Wilmer Burbano, Cable Noticias.
Recordemos que la utilización de insignias de organismos humanitarios está prohibida según el Protocolo 1 adicional a los Convenios de Ginebra de 1949, artículo 37, parágrafo 1d. De igual forma, por el Código Penal colombiano en su artículo 143, y respecto a este caso, podría considerarse como crimen de guerra, el cual no ha sido judicializado. Delito de perfidia según el Código Penal colombiano. El Código Penal colombiano tipifica la perfidia en su artículo 143 en los siguientes términos. El que con ocasión y en desarrollo del conflicto armado y con el propósito de dañar o atacar al adversario, simule la condición de persona protegida o utilice indebidamente signos de protección como la Cruz Roja o la Media Luna Roja, la bandera de las Naciones Unidas o de otros organismos intergubernamentales, la bandera blanca de parlamento o de rendición, banderas o uniformes de países neutrales o destacamentos militares o policiales de las Naciones Unidas, u otros signos de protección contemplados en tratados internacionales ratificados por Colombia, incurrirán por esa sola conducta en prisión. Algunos elementos del delito: apelar a la buena fe del adversario o tener la intención de traicionar a la buena fe y hacerle creer al adversario que disfruta de un estatus de protección o tiene la obligación de darle este estatus de protección a su enemigo. Veamos algunos casos en los que se ha usado el actos de perfidia como métodos de guerra. El primer caso es Otto Korzeny y otros, llevado por el Tribunal General Militar de los Estados Unidos. En este caso se acusó a 10 oficiales de la Brigada Panzer comandado por Otto Korzeny por el uso indebido de uniformes estadounidenses al entrar disfrazados para dar muerte a miembros de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. El segundo caso es caso de Bosnia y Herzegovina contra Serbia. Los hechos acontecieron en el conflicto entre Bosnia y Herzegovina y Serbia, en los que los combatientes utilizaron uniformes de los cascos azules y además se infiltraron en los campamentos de las organizaciones de las Naciones Unidas. Hay que recordar que en la antigua Yugoslavia, entre los años 1991 y 2001, estaban divididas en 6 naciones: Croacia, Serbia, Bosnia y Herzegovina, Eslovenia, Montenegro y Macedonia. Serbia, Eslovenia y Macedonia y Croacia hicieron oficial el deseo de convertirse en estados. Serbia logró el control del ejército de toda Yugoslavia. Sin embargo, Milosevic envió su ejército para proteger a la población serbia que se encontraba en ese lugar. El conflicto más violento de la zona surgió cuando Bosnia y Herzegovina intentó separarse de Yugoslavia. La minoría serbia rechazó esta independencia y formaron su propio estado, República Serbia de Milosevic. La minoría de serbios, República Serbia de Milosevic, envió su ejército a la población de Bosnia, quienes asesinaron a cientos de musulmanes. Posteriormente, el ejército serbio rodeó la ciudad impidiendo la entrada de comida y salida de personas. También la ONU empieza su intervención como agentes de paz, pero su intervención fue muy limitada. Por estos hechos, los líderes de Serbia fueron enjuiciados por el Tribunal Penal para la antigua Yugoslavia. En los hechos, entonces, podemos decir que los militares serbios secuestraron aproximadamente 400 cascos azules para apoderarse de un puente controlado por la ONU en el corazón de Sarajevo. En esta operación estuvieron vestidos como militares franceses y chalecos negros. También se puede decir que se tiene el convencimiento de que en algún punto del conflicto los miembros de las Fuerzas Armadas de los serbios de Bosnia llevaban uniformes de mantenimiento de la paz en el desarrollo del conflicto. El tercer caso es la guerra naval Fuerzas Armadas de Sri Lanka contra los Tigres de Liberación de Irland Talmy. Entre los años 1983 y 2009 se dio la Guerra Civil de Sri Lanka, isla del sur de la India, contra los Tigres de Liberación de Irland Talmy.
En el 2001, el líder de los Tigres de Liberación ordenó que los tigres marinos busquen medios para romper el bloqueo de la Armada de Sri Lanka en el límite de Mullaitivu. Es así que con este objetivo, los Tigres de Liberación mezclaban sus barcos de guerra con barcos de registro legítimo y utilizaban banderas de otros países. Adicional a lo anterior, por la noche simulaban sus barcos de descargue de guerra con barcos de pesca. Los Tigres de Liberación se disfrazaban sus barcos beligerantes bajo una bandera de otro país, lo cual se constituye un acto pérfido. Se es obligatorio distinguir las embarcaciones de guerra de las ordinarias. Por tanto, al colocar una bandera de un Estado estarían simulando la condición de civiles, lo que constituiría una violación a la norma que prohíbe simular un estatus de civil o neutral. De esta forma se estaría determinando que esconder la condición de buque beligerante con el uso de una bandera de un tercer estado es una estrategia militar prohibida cuando se realice un ataque bajo estas condiciones. Lanzar un ataque simulando tener estatus de civil es un acto pérfido. Y ya para finalizar las normas consuetudinarias, encontramos la norma 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 y 65. Algunas más relevantes encontramos la norma 58, que da prohibido hacer uso indebido de las banderas blancas de Parlamento. La norma 60, que da prohibido usar el emblema uniforme de las Naciones Unidas, a no ser que lo haya autorizado esta organización. Norma 64, que da prohibido concertar un acuerdo para suspender los combates con la intención de atacar por sorpresa al enemigo. Norma 65, queda prohibido matar, herir o capturar a un adversario valiéndose de medios pérfidos. Y ya para finalizar, algunas referencias. Muchas gracias.